ahora vamos a pasar con una interesante entrevista que tenemos en el día de hoy con nuestra invitada especial, una joven que se ha destacado realmente de forma significativa dentro de los medios de comunicación. Ella es también una queridísima amiga, Lorelis Jaques. Muy buenos días, Lorelis, ¿cómo te sientes? Muy buenos días, Ruth, y también los buenos días a la audiencia que nos está sintonizando desde el día de hoy. Para mí es más que un placer que me haya tomado en cuenta para esta entrevista tan especial. O sea que como siempre es un placer poder compartir contigo, porque además de estar aquí como Sí. como entrevistada y entrevistadora, pues colaboramos juntas en otros espacios. Lorel, queremos saber tu historia. Cuenta a la gente de dónde eres y cómo nació tu pasión por la comunicación. Bueno, antes de comenzar, quiero decir como que se siente diferente, ya que siempre acostumbramos a hacerles entrevistas a otra persona. El hecho de que me lo hagan a mí es como que cambiar la página. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Loreli Jaques, soy de aquí de San Francisco de Macorís, soy egresada de la Escuela Otto Rivera de Locución, pero también estudio Comunicación, Mención, Relaciones Públicas. También me desempeño en cierto punto en la crónica deportiva, maestría de ceremonia y community manager. Es decir, de todo un poco, ya que uno no sabe en un futuro a qué se vaya a dedicar, así que siempre hay que tener muchas áreas disponibles en ese aspecto. Vamos a conocer en el día de hoy sobre la infancia de Loreli Jaques. Cuéntame. Bueno, a diferencia de muchas personas que tal vez digan, tuvo una infancia muy fuerte o que tuvieron tal vez dificultades con sus padres, gracias a Dios yo no tuve esa experiencia. Yo digo que yo tuve una infancia bastante hermosa. Siempre he tenido el apoyo de mi familia, que eso ha sido algo muy importante. Yo he visto personas, sobre todo conocidos, que no han tenido tal vez la oportunidad de contar con el apoyo de sus padres. Tal vez tienen padres que están divorciados, en mi caso no es esa situación, mis padres aún siguen con 25 años de casados, entonces es un gran ejemplo ver a mis padres en ese aspecto con un matrimonio sólido y también tener unos padres que siempre me han apoyado. ¿En qué momento tú decides que vas a estudiar comunicación? O sea, ¿en qué momento nace esa pasión? ¿Tú sabías que cuando yo estaba en el colegio, a diferencia de otros compañeros, yo era apasionada por exponer? Suena hasta extraño porque todos le temen a exponer tal vez en el curso. Sin embargo, a mí me encantaba cada vez que me llevaban a exponer algún tema en específico y a raíz de ahí como que me empezó a gustar la comunicación. Sin embargo, en mi familia se encontraron raro cuando yo dije que iba a estudiar comunicación. Mis padres no tanto, pero tal vez mis familiares que no eran tan cercanos a mí decían como que Loreli, la que es más tímida de la casa, a diferencia de ahora que soy como más abierta, más sociable, antes yo era súper tímida. Se me hacía muy difícil hasta con mis primos o mis tíos poder hablar con facilidad y por eso muchos se encontraron raro cuando yo le dije me voy a ir por la comunicación. ¿Cuál fue la reacción de tu Ellos familia? decían, en serio, más fácil mi hermana pequeña, que es como la más sociable, y decían, ella no le va a ir, algunos pensaron de esa forma, tal vez no le va a ir bien, porque en la comunicación actualmente es tal vez muy difícil Ujú. encontrar un camino. Muchos lo dudaron, pero ahora con el trabajo creo que callé muchas bocas en ese aspecto. Nosotros hemos visto a través de tus redes sociales que tienes mucha presencia creando contenido y no se te nota realmente ese miedo escénico ni tu timidez. ¿Cómo fue tu primera experiencia frente a las cámaras? Bueno, antes de entrar a la televisión, yo tuve la oportunidad de estar en radio, duré como 2 años más o menos estando en programas de radio. La primera oportunidad que estuve fue en un programa de radio de la Escuela de Locución Otto Rivera en Voz 56. Ahí conocí a Salomé Gabriel, que fue una de las que me encaminó en ese aspecto. Luego entonces me adentré junto a Horacio Nolasco y el Chamo Deportes, que siempre le agradezco la oportunidad, ya que fueron mis mentores en el ámbito de crónica deportiva. Y ya en este año entonces entro a la televisión, que sin duda alguna ha sido un reto muy grande, pero creo que lo he afrontado con la valentía que se merece. Ahí la producción nos coloca varias imágenes de lo que ha sido este trayecto por los medios de comunicación. Cuéntame de ese reconocimiento y esas imágenes que vemos ahí, Loreli. Sí, ese reconocimiento que están viendo en pantalla fue en la gala que siempre realizan a finales de año, reconociendo a los cronistas deportivos. En ese momento me reconocieron como cronista deportiva radial
Justamente el año pasado también me dieron el mismo reconocimiento en la misma categoría. En ese aspecto es bueno resaltar esa parte, que además de ser comunicadora tal vez de temas sociales, también me desempeño de vez en cuando en la crónica deportiva y a raíz de eso también me dieron pues ese certificado. Mira, ahí vemos una imagen de una entrevista que realizaste a la gobernadora de esta provincia, Ana Xiomara Cortés, en uno de nuestros programas acá está Fulvio Ureña. Cuéntame de esa experiencia de entrevistar a figuras de acá, de San Francisco de Macorís, políticas y demás. Yo recuerdo que esa entrevista en específico fueron de las primeras que yo realicé en la televisión. El programa no tenía ni un mes de haber salido al aire, entonces obviamente uno se sentía con nervios, ya que aunque yo estaba en la radio, yo nunca había entrado a la televisión y es una experiencia muy diferente. A mí me decían como que la televisión y la radio eran lo mismo, pero no, es totalmente diferente, porque en la televisión tú tienes que estar con un porte, tienes que verte bien, a veces en producción suceden cosas que tú en cámara debes hacer como que nada está pasando. Entonces, esa entrevista como tal me hizo ver la responsabilidad que uno tiene mediante un micrófono al entrevistar a una figura tan importante como lo es ella. Realmente también de las imágenes que nos coloca la producción, ahí vi, porque te doy seguimiento y recuerdo perfectamente esa actividad en Villarriba, donde el presidente de la República, Luis Abinader, fue a ese lugar a inaugurar obras. Entonces recuerdo que hicimos una programación especial donde tú estuviste como conductora. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Esa también fue mi primera cobertura en el exterior, ya que, como había mencionado al principio, en este año fue que me integré en la televisión. Obviamente yo sentía muchos nervios, aunque no se notó en cámara, porque era la primera vez y además de la mano de personas muy experimentadas Fulvio como Ureña y Fulvio, Carolina Carolina. también, que fueron mis compañeros ese día. Pero gracias a Dios tuve como que el dominio, ellos también me hicieron sentir como en familia y logramos salir a flote en esa cobertura y yo ya después que se me fueron esos nervios del principio, disfruté bastante esa cobertura, que de hecho, cuando terminamos la cobertura se acercaron unas niñas a donde Carolina y donde mi persona, y ellas dijeron que le gusta la comunicación, hasta nos pidieron unas fotos, y eso me hizo sentir bastante emocionada al ver esa gran responsabilidad que tenemos mediante los medios de comunicación. Sí, recuerdo perfectamente que esa cobertura fue el 22 de febrero de este año y realmente que una joven como tú tenga estas oportunidades y de realizar un gran trabajo al lado de figuras con experiencia, te posiciona pues en un lugar muy significativo porque eres muy joven y te estás dando a conocer. Pero ya vamos a entrar un poquito a la crónica deportiva. ¿Cómo te recibe la gente? Porque realmente es muy poco común que las jóvenes, o sea, las hembras, se dediquen a ser cronistas deportivas. Sí, en ese aspecto, de hecho, yo antes decía que no me iba a dedicar a la crónica deportiva. Yo recuerdo que en el 2023 yo fui al estadio junto a Salomé Gabriel a realizarle una entrevista a Susi Jiménez. Susi es la presentadora oficial de los Gigantes del Cibao. Yo recuerdo que después de la entrevista ella me pregunta, oh, ¿tú te vas a dedicar a la crónica deportiva? Y yo le respondí, no, realmente no. Aunque me gusta la comunicación, me gusta el deporte, no me veo en esa área. Pero siempre dicen, nunca digas nunca. Después de ese año conocí a Horacio Nolasco y al Chamo Deportes y me hicieron ver la crónica deportiva desde otra perspectiva. Y actualmente también me desempeño en ese aspecto. Gracias a ello he conocido esa gran magia que tiene la crónica deportiva. Yo soy una fanática fiel del béisbol, quien me conoce lo sabe, pero luego que me adentré en el deporte en ese aspecto, me di cuenta de que también pude desarrollar la capacidad de análisis, ya que en ese aspecto, cuando eres cronista deportiva, tienes que analizar bastante, tienes que tomar en cuenta las estadísticas de los jugadores, qué vaya a pasar en un juego, y eso pues me sacó un poco de mi zona de confort y aún seguimos ahí. Realmente una joven que se ha destacado en todo el sentido de la palabra, Lorely Jaques. Hace unos días tuvimos acá con nosotros a la CEO de los MAG Awards. Entonces también tú eres una joven que se ha destacado en estos premios. Cuéntame esa experiencia, tu primera experiencia siendo presentadora de estos premios. Así es, sin duda alguna,
de por sí le tengo que dar las gracias a Elaine Priscel y a Emilio Menicucci. Recuerdo que en el 2024, de hecho en la rueda de prensa de este año yo lo mencioné, que en el 2024 yo fui a un evento de la rueda de prensa de los Magazine Awards, pero yo no era parte del equipo, yo solamente fui a realizarle una entrevista a Elaine para publicarlo en nuestras redes sociales. A raíz de esa entrevista que realizamos, a ella le encantó bastante nuestro trabajo, meses después nos llama y pues nos da la propuesta de ser la cara oficial de las redes sociales de los Magazine Awards. Y hasta el sol de hoy tenemos 3 años corridos trabajando junto con ellos. Este año, recientemente, a principio de este agosto, se realizaron los Magazine Awards 2026 y también pude ser parte de esa gran ceremonia que resalta el talento de la República Dominicana. Lorelis, que dentro de este oficio que tú has realizado, o sea, ¿cuáles cosas tú atesoras, de las cuales tú has aprendido mucho? De la comunicación, sin duda alguna, he aprendido a ser muy disciplinada y también la parte que siempre me menciona mi mamá, aunque tú seas comunicadora, tú siempre tienes que estar preparada para la oportunidad, es decir, estudiando constantemente. Ella siempre me dice, el conocimiento no pesa y cuando llegue la oportunidad tú tienes que estar preparada para que esa oportunidad te encuentre lista. Y eso en la comunicación también me ha enseñado mucho la parte de esa gran responsabilidad, porque ahora todo el mundo toma un micrófono. El hecho de que tomen un micrófono no es el problema. El hecho es que no tengan ese deseo de seguir capacitándose. Y ahí está el problema de muchos comunicadores. ¿Cuáles han sido esos grandes retos que tú has enfrentado? Creo que el principal reto ha sido salir de mi zona de confort, porque al principio, cuando yo estaba en el colegio, yo era demasiado tímida. Entonces, como que no suena tan lógico alguien tímido y tomar comunicación. Entonces, creo que ha sido el mayor reto, salir de esa zona de confort y demostrarme de que sí puedo lograrlo. Dentro de la crónica deportiva y dentro de la comunicación, ¿tienes alguna figura de ambos lados que tú admires y por qué? Bueno, en la crónica deportiva, obviamente, a Horacio Nolasco y al Chamo Deportes, ya que tienen más de 30 años en los medios de comunicación deportivos. Y en el lado de ya tal vez la comunicación más jovial, me gusta bastante Pamela Suet. A pesar de que ella no estudió comunicación en la universidad, hace una comunicación de calidad y siempre preservando sus valores. Exactamente. Además de tener esas otras oportunidades en otras plataformas, quiero que me hable de esa oportunidad de ser cronista deportiva acá en uno de los programas de la empresa de mañana. Cuéntame. Sí, en este año tuve la oportunidad de cubrir las vacaciones de mañana en el ámbito del segmento de crónica deportiva. Duré 15 días ahí y esos 15 días me cambiaron positivamente, ya que me demostraron de que la crónica deportiva tiene muchas variantes y agradezco bastante a la producción de que me hayan tomado en cuenta, ya que es un programa de larga data que tiene personas muy reconocidas y yo era como que la más joven en ese momento. Sí, la más Entonces, el hecho de ser la más joven tal vez tiene como un peso, pero ellos me hicieron sentir como en casa y realmente fue una experiencia muy bonita. De hecho, ser la más joven y hacer deporte a la vez, Sí. porque son pocas las mujeres que son cronistas deportivas realmente. ¿Cómo se visualiza Lorelis Jaques dentro de unos 10 años más o menos? En primer lugar, me visualizo ya graduada de la universidad. Yo estudio Relaciones Públicas, así que me visualizo ya con mi título universitario, Dios mediante. También me visualizo desempeñando esa área de las relaciones públicas, ya sea en una institución o con alguna persona en específico. También me gustaría realizar conferencias porque yo siento que muchos comunicadores que están ejerciendo su carrera desde un principio tal vez no tienen con quién guiarse. Yo sí tuve la oportunidad de tener personas que me guiaron en este camino, pero hay muchos que están iniciando que ni siquiera saben por dónde irse. Entonces, ya cuando tenga mayor experiencia, me gustaría realizar tal vez conferencias o talleres mostrando esas herramientas que en un momento me enseñaron a mí y podérsela compartir a esos nuevos estudiantes de comunicación. También realizando eventos nacionales e internacionales. También, ¿por qué no? No hay que limitarse. No, ahí se vale soñar en grande. Lorelis, estamos culminando, pero antes me gustaría que le dieras un mensaje a esa audiencia que nos acompaña en el día de hoy.
El primer mensaje es siempre tener a Dios como principal motor de nuestra vida, ya que muchas veces olvidamos eso. Y yo soy de las personas que siempre pone a Dios siempre que va a hacer un nuevo proyecto. Y la otra, la que siempre me repite mi madre, es que siempre tenemos que estar preparados para la oportunidad. El conocimiento no pesa, así que hágase un curso, ya sea de inglés, de Excel, lo que sea, pero hágase un curso porque en un futuro usted no sabe de qué vaya a trabajar. Así mismo es, señores, estuvimos conversando con nuestra querida Lorely Jaques, locutora, comunicadora, creadora de contenido, maestra de ceremonia, muchas, De todo un poco. muy preparada esta joven que realmente promete muchas cosas. Nosotros agradecidos por tenerte acá en este espacio de historias y realidades.